Episodio 12. Otro metahumano. Pocas horas después del arresto de Wilson Fisk, y gracias a la información recuperada por la Spider-Legión, las propiedades del ahora derrocado rey del crimen fueron incautadas y la mayoría ahora estaban en manos de una casa de subastas, donde el dinero recaudado se usaría para reparar los daños que su organización ocasionó para prevenir el arresto de su jefe, y como Fisk advirtió, los pequeños grupos criminales ya estaban planeando alzarse como el nuevo imperio criminal, y esa es la razón que nos trae a un elegante restaurante italiano, donde un grupo de hombres elegantemente vestidos estaban sentados a lo largo de una gran mesa. Ya están todos, señor. Le comentó uno de los meseros al hombre pelinegro sentado a la cabecera. Muy bien, cierren. Ante esta orden, uno de los meseros cambió el letrero de abierto a cerrado, antes de ponerle seguro a la puerta rompiendo la llave en la cerradura, y sonriendo con malicia se relajó, mientras que el joven castaño a la derecha del líder criminal le preguntó: ¿por qué esta reunión súbita, tío? El hombre solo le sonrió tranquilamente. Salimos para que nuestros enemigos vean que no le tememos al nuevo Spider-Man. Entonces la atención del chico C entró en el gran ventanal de la parte delantera del restaurante, cosa que notó el líder. Tranquilo, sobrino, lo reemplazaron con vidrio a prueba de balas. Le explicó tranquilizando un poco al chico, así que su tío llevó su atención al resto de sus subordinados. Como saben, esta mañana Spider-Man nos hizo un gran favor al derribar a Fisk. En ese momento debajo de la mesa un extraño gas de color verde comenzó a acumularse. Y una guerra por el trono está por iniciar, así que debemos estar listos. Repentinamente el resto de su diatriba se vio interrumpido, cuando una pequeña porción del gas verde emergió de debajo de la mesa, e ingresó en su boca y nariz, lo que le provocó un fuerte ataque de tos, seguido de una desesperada lucha por respirar. Antes de desplomarse sobre la mesa, sus subordinados se levantaron rápidamente para tratar de ayudarlo, pero la nube de gas tóxico repentinamente se expandió cubriendo a todos, mientras que el sobrino se puso de pie tratando de escapar, pero el veneno lo sigue, y al ver esto el castaño trató de volar la ventana con su arma, pero fue inútil, y al igual que los demás terminó muriendo por aquel extraño gas. Al mismo tiempo, en la cima del edificio Baxter, frente al portal de la zona negativa, vemos a los hermanos Parker, ambos vestidos como civiles. Junto a ellos estaban los Mini Storm, y en ese momento dicho portal fue reactivado desde el otro lado. A los pocos segundos, el grupo de revisión salió de la brecha siendo liderados por Invisible Woman y la Mole, los cuales sonrieron al ver al comité de bienvenida, con la araña velocista tomando la palabra. Bienvenidos, me alegra ver que todos regresaron sanos y salvos, imagino que su viaje resultó fructífero. Ante esto todo en el grupo asintieron. Excelente, pero podemos dejar los reportes para mañana, pueden retirarse a descansar. Sin esperar más realizó una señal, para que sus empleados se retiraran del lugar, mientras que los miembros de la Spider-Legión permanecieron en el lugar. ¿Y bien cuál es el veredicto?, preguntó Kaine recibiendo un pulgar arriba por parte del hombre roca y una sonrisa tranquila por parte de la rubia. Las instalaciones están mejor de lo que estimábamos, solo necesitaremos un par de días para adaptar el meta amortiguador, realizar las pruebas pertinentes, y podremos trasladar a Mardon y Dalton como los primeros residentes de la renovada prisión 42. Explicó Susan, a lo que Peter agregó: excelente, aunque creo que necesitará un nuevo nombre. Los niños asintieron estando de acuerdo con su tío. Eso lo discutiremos más tarde, dijo Ben Grimm. Es cierto, hermano, recuerda que debemos ir a ver a la tía May. Intervino Scarlett, a lo que nuestro prota asintió, así que todos procedieron a retirarse del lugar, con rumbo a los departamentos de Peter y Ben, para que este último y Susan se prepararan para la cena con la tía May. Time skip. Al día siguiente, siendo casi las 10 de la mañana, vemos a Peter en su oficina, estaba revisando algunos documentos, con ayuda de Susan, mientras que Kaine y Ben habían tomado los turnos de vigilancia por el día, aunque Peter debía admitir que era extraño pasar tanto tiempo sin tener que correr a ponerse el traje de Spider-Man, y salir a pelear, pero aún así el castaño de ojos exóticos agradecía tranquilidad, misma que se vio interrumpida, cuando Caitlin habló a través del intercomunicador. Peter, la capitana Watanabe acaba de llegar, y parece traer un caso metahumano. Ante esto los dos superhéroes intercambiaron una mirada, antes de asentir. Estamos en camino. Fue lo último que dijo antes de ponerse de pie, y salir de su oficina junto a la rubia. Unos minutos más tarde llegaron al ala médica, donde Caitlin y Ana María estaban revisando algunos documentos, que la capitana había traído. ¿Qué sucedió?, preguntó Susan mirando a la mujer de doble nacionalidad, quien le respondió:
Anoche hubo homicidios múltiples. Esto asombró a los héroes. Conocen a la familia Armiñán. Las miradas de todos fueron a Peter, quien se sorprendió un poco, antes de poner su mano en su mentón. Ahora que lo dices, sí, una mafia de bajo nivel, que enfrenté en un par de ocasiones, pero no eran un peligro. Yuriko asintió antes de decir. Según los forenses, todos presentan señales de hipoxia, lo que quiere decir que las células en sus cuerpos no pudieron reutilizar el oxígeno. Entonces Caitlin dijo. Eso es consistente con la exposición a gas venenoso. Pero la pregunta aquí es, ¿qué clase de veneno, ya que no hay ningún residuo de gas en el tejido venenoso? Preguntó la japonesa estadounidense. Debió evaporarse. Comentó Caitlin, a lo que su colega agregó. Eso significa que necesitamos una muestra fresca. Lastimosamente en la escena no se encontró una lata o un contenedor que rociara el gas, y los vecinos dicen que no vieron a nadie sospechoso por los alrededores. Explicó la pelinegra. Bueno, debe haber algo, ya que el gas no se introdujo solo. Comentó la doctora en bioingeniería. Algunos oficiales creen que quizá el gas tiene mente propia. Explicó la agente de la ley, por lo que todos la miraron a la espera de una explicación. Por lo que cedió en la escena, el jefe colapsó cerca de la mesa, pero uno de los más cercanos a él se movió 3 metros, un tercero tuvo la oportunidad de moverse y disparar a la ventana para romper el cristal, el cual desgraciadamente era a prueba de balas, pero se cree que el gas debió afectarlos a todos al mismo tiempo. Es como si los atacaran uno por uno. Concluyó Susan recibiendo un asentimiento de Yuriko. Fascinante, un metahumano que manipula gas. Comentó Peter. ¿Solo al gas venenoso o controla cualquier sustancia aérea? Preguntó Ana María y Caitlin habló a continuación. ¿Cómo puede formular la conexión? ¿Es fisiológico o psicológico? Susan y Yuriko intercambiaron una mirada confusa. Este individuo crea un nexo mental con las sustancias gaseosas. Peter comentó. Se emocionan con estas cosas. Le dijo la rubia a la policía, quien suspirando dijo. Solo me emociona poner criminales tras las rejas. En ese momento una de las máquinas del lugar dio un pitido informando que había terminado su trabajo, así que la doctora Snow fue a ver los resultados, sorprendiéndose por lo que vio. Esto no puede ser. Llamando la atención de todos. Aquí dice que la muestra de tejido pulmonar contiene 2 cadenas de ADN. ¿Cómo llegó el ADN de alguien más a sus pulmones? Preguntó Yuriko dejando pensativos a los 3 científicos. No lo entiendo, porque un ataque químico dejaría el ADN de otra persona en la víctima. Preguntó Susan y entonces la imagen de 2 de sus villanos vino a la mente de Spider-Man, así que se preguntó en voz alta. ¿Y si el metahumano que buscamos no controla el gas? Ante la mirada de confusión de las féminas cuestionó. ¿Y si se transforma en él, como Sandman o Hydro-Man? Ante esto los ojos de las 4 mujeres se abrieron en conmoción. En ese caso Susan podría contenerlo. Comentó Ana María recibiendo un asentimiento de la rubia, y justo en ese momento a través de la radio de la capitana Watanabe se escuchó. A todas las unidades, se reporta un ataque con gas tóxico en el elevador principal del ala norte del centro comercial. Ante esto y sin decir más Susan tomó la parte delantera de su blusa, arrancándola de un fuerte tirón, revelando que debajo traía puesto su traje de heroína, mientras que Peter desapareció por un par de segundos, antes de reaparecer portando su traje de Spider-Man. Suerte a ambos. Fue lo único que Caitlin dijo antes de que ambos héroes desaparecieran en un estallido de velocidad, mientras tanto en el centro comercial a 4 calles de distancia, 5 minutos antes, en dicho lugar podemos ver cómo la rutina de los civiles retomaba la tranquilidad poco a poco, esto gracias a la presencia de la Spider-Legión, pero nuestra atención se centra en una mujer que estaba en sus 30 de cabello negro, y vestida con un traje formal femenino de color crema, esta mujer actualmente estaba hablando por teléfono. Terminé mi lista de casos, así que vine al centro comercial por tu vestido de bienvenida. Comento con falsa arrogancia. Lo sé, soy una gran mamá, te veo en la cena, cariño. Dijo antes de finalizar su llamada y encaminarse a uno de los elevadores, sin percatarse que era seguida por un hombre de aproximadamente 27 años, calvo, vestido con una larga gabardina verde oscuro, que le llegaba hasta las rodillas. Este hombre esperó hasta que la mujer estuviera dentro del elevador, para apresurar el paso, y entrar en la cabina segundos antes de que las puertas se cerraran, y fue en ese momento que la mujer se percató de la presencia del sujeto, asustándose al verlo, acción que lo hizo sonreír. Juez Howard, es un gusto verla otra vez. Comentó con locura más que evidente, a lo que la mujer entre tartamudeos preguntó.
¿Cómo, se supone que moriste? Lo dice como si hubiera sido accidente. Respondió mientras arrinconaba a la mujer en una esquina del elevador. Recuerda lo último que me dijo en el juzgado. La mujer solo negó, desconfiando de que alguna palabra pudiera salir de su garganta. Que Dios se apiade de su alma. Se respondió a sí mismo en vista de que la mujer no diría nada. En ese momento el cuerpo del hombre comenzó a humear antes de convertirse en una nube de gas verde, que se esparció por todo el ascensor. Casi inmediatamente la juez comenzó a tener dificultades para respirar. 2 minutos más tarde, el cuerpo sin vida de la juez Howard yacía en medio del ascensor, mientras los guardias de seguridad trataban de alejar a los curiosos. En ese momento Spider-Man e Invisible Woman llegaron al lugar y aún con su velocidad el castaño revisó a la mujer, mientras que el resto del mundo se movía en cámara lenta y al darse cuenta de que lamentablemente no podía hacer nada por ella, buscó por los alrededores, logrando ver como una extraña nube verde atravesaba la puerta que daba a la salida de emergencia, así que rápidamente junto a la rubia fueron tras ese humo, encontrándose con el metahumano de gas, que les daba la espalda. ¿Por qué asesinaste a esa mujer?, le preguntó el ojivioleta, a lo que el desconocido dándose la vuelta respondió. Merecía morir, ahora solo me falta alguien en mi lista, por favor no me hagan añadirlos a ella. En ese momento convirtió su brazo en gas, listo para atacar al arácnido, pero una parte de esa porción de su cuerpo fue rápidamente encerrada en un campo de fuerza, cortesía de Susan, mientras que el resto de ese gas regresaba al criminal, quien sabiendo que, si se quedaba sería atrapado, así que nuevamente se convirtió en gas y escapó a través de la ventilación. Está claro que Peter trató de atraparlo, pero resultó inútil, y sabiendo que perseguirlo sin una manera de contrarrestar sus poderes sería ineficaz, llevó su atención a Susan, que estaba concentrada en mantener el pequeño campo. Por fin tenemos una muestra, dijo la rubia, a lo que Peter asintió. Time skip. Menos de 5 minutos más tarde nos encontramos en el laboratorio personal de Peter, donde vemos al mencionado junto a Kaine, Susan, Caitlin y Anna, mientras que la capitana Watanabe tuvo que regresar a la comisaría para completar algo de papeleo pendiente, y justo ahora las dos científicas más brillantes de la compañía acababan de identificar la toxina, la cual resultó ser cianuro de hidrógeno, pero lo que más los sorprendió fue ver con lo que se mezcló el cianuro. ¿Un sedante?, preguntó Susan confundida, y fue en ese momento que Kaine se dio cuenta de algo importante. Averigüen si ejecutaron a alguien la noche de la explosión. Ante esta extraña petición las mujeres lo vieron extrañadas. ¿Por qué?, preguntó Caitlin, mientras que Peter parecía tener una revelación, o mejor dicho un recuerdo de la noche anterior, cuando se estaba poniendo al día con una de sus series favoritas. Es verdad, el sedante se lo dan a los criminales antes de ir a la cámara de gas, y respiran cianuro de hidrógeno. Con esta nueva información Susan rápidamente se acercó a la computadora principal, y luego de unos segundos dijo: ejecutaron a una persona, Kyle Nimbus. Entonces en la pantalla apareció la foto del nuevo metahumano. Trabajaba como matón para la familia Arminian, pero se cree que estaba entregando información a un competidor, y por eso, los líderes de la familia Arminian lo entregaron y testificaron. La juez Teresa Howard llevó el caso de Nimbus y lo sentenció a muerte, explicó la rubia, a lo que Anna teorizó. Lo debió afectar la ola de materia oscura mientras estaba en la cámara. Entonces la doctora Snow se acercó a Susan leyendo en voz alta la información presente en el archivo. El registro indica que se completó la ejecución, eso explica por qué Yuriko no encontró coincidencias, la base de datos tiene registros solo de los vivos. Entonces Susan jadea de miedo viendo el recipiente donde habían colocado la muestra del gas, en el cual ahora se hallaba un dedo índice cercenado. Eso no lo vi venir, comentó la araña escarlata. Es verdad, el gas es la fase menos estable, comentó Ana María. Por lo visto este metahumano no puede estar en ese estado por mucho tiempo, comentó Caitlin viendo que el límite de tiempo rondaba los 10 minutos. Sus partículas tienen que reformarse. Inmediatamente Susan regresó su atención a la computadora, comenzando a revisar el registro. Nimbus dijo que le falta una persona, veamos quién lo arrestó, esto nos dirá quién sería su siguiente víctima. Entonces sus ojos se abrieron de miedo al ver la información. Peter, la detective principal es Yuri. Ante esto todo el equipo se movilizó, con Anna lanzándole un vial metálico con una pequeña aguja cubierta con una tapa plástica. Logré crear un antídoto, pero debido al tiempo solo alcanza para una dosis.
Explicó a lo que Peter asintió antes de mirar a Susan, quien asintió, antes de que ambos desaparecieran en un estallido de velocidad. Mientras tanto, con la capitana, la mujer de doble nacionalidad, finalmente había terminado de revisar todo su papeleo del día, y ahora se disponía a regresar a su departamento, para descansar un poco, pero antes de poder salir, se percató de que a través del hueco de debajo de la puerta se filtraba un extraño humo verde, el cual comenzó a reunirse en el centro de la habitación, revelando a Nimbus, asombrando a la mujer, que debido al miedo retrocedió un par de pasos. Se supone que moriste, comentó bastante asustada, a lo cual el hombre solo mostró una sonrisa demente antes de decir: usted también. En este momento se volvió gas, envolviendo a la oficial de la ley por unos segundos, antes de disponerse a salir de la oficina por la ventana, creyendo que la mujer moriría en cuestión de segundos, pero para su desgracia una barrera invisible se formó a su alrededor, impidiéndole el paso. Volviendo a su forma sólida, se dio la vuelta encontrándose con Invisible Woman y Spider-Man, con la rubia siendo la causante de su nuevo encierro, mientras que Peter le inyectaba el antídoto a la capitana Watanabe. ¿Así que vinieron a terminar lo que la cámara no pudo?, preguntó el metahumano, a lo que Peter de manera seria respondió: irás a donde ya no puedas lastimar nunca a nadie. En ese momento nadie se percató de que este encuentro era visto por un extraño enmascarado, que hablando a través de un radio dijo: señor, Nimbus fue capturado. A lo que una autoritaria voz de un hombre dijo: maldición, le dije que se tomara su venganza con calma. Entonces suspiró. Bien, prepárense para revisar las propiedades de Fisk, quiero que los encuentren cuanto antes.